En una boda de ensueño en la Catedral de México, el novio abofetea a su esposa frente a todos. Pero ella no llora. Guarda un secreto que destruirá su imperio corrupto. Una historia de traición, dignidad y justicia que te dejará sin aliento. ¿Qué harías tú por tu libertad? El sol de la mañana caía con fuerza sobre Coyoacán, bañando las calles empedradas con una luz que parecía prometer un día perfecto. Inés caminaba deprisa, con una bolsa de mandado en la mano, saludando a los vecinos que abrían sus puestos en el mercado. Había comprado tortillas frescas y nopales para el almuerzo, pero su mente estaba en otra parte. Esa tarde su padre, Esteban, tenía una cita médica importante. Desde que enviudó, Inés se había convertido en el pilar de la casa, cuidándolo con una dedicación que los vecinos admiraban. «Eres un sol, Inés», le decía doña Carmen, la frutera, mientras le regalaba un mango maduro. Ella sonreía, pero no se detenía a charlar. El tiempo siempre parecía escapársele. En su pequeña casa, Esteban la esperaba sentado en una silla junto a la ventana, con un libro abierto que no leía. Su salud había empeorado en los últimos meses, y el dinero apenas alcanzaba para las medicinas. Inés dejó las compras en la mesa y se acercó a él. «¿Ya llegó el mandado, papá? ¿Listo para la cita?», preguntó con un tono que mezclaba cariño y firmeza. Esteban asintió, aunque su mirada reflejaba preocupación. «No quiero que gastes todo en mí, hija. Deberías pensar en ti, en tu futuro». Inés negó con la cabeza, restándole importancia. «Mi futuro está aquí, contigo». Esa misma semana, Rodrigo Lázaro, un empresario conocido en los círculos de élite de la Ciudad de México, había aparecido en sus vidas. Lo conoció por casualidad en una kermés del barrio, donde él, sorprendentemente, se detuvo a ayudar con un puesto de comida que se había quedado sin voluntarios. Rodrigo sirvió pozole y bromeó con los niños, ganándose sonrisas y aplausos. Inés, que ayudaba a repartir platos, quedó impresionada por su carisma y su disposición. Cuando él se enteró de la situación de Esteban, ofreció pagar la consulta médica sin dudarlo. «Es lo menos que puedo hacer por alguien que trabaja tanto por su familia», le dijo con una voz que parecía sincera. Inés, agradecida, aceptó, aunque con cierta cautela. Rodrigo no se detuvo ahí. Durante las siguientes semanas se presentó con pequeños gestos: un ramo de flores para la casa, una caja de medicinas para Esteban, una invitación a cenar en un restaurante que Inés jamás habría pisado por su cuenta. Cada gesto era calculado, pero Inés, agotada por la rutina, comenzó a verlo como un hombre generoso, alguien que entendía sus sacrificios. «Quiero darte la vida que mereces», le dijo una noche, tomándole la mano bajo la luz de un farol en la plaza. Inés, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía más allá de sus responsabilidades. El cortejo fue rápido. Rodrigo insistió en una boda pronto, argumentando que no había tiempo que perder cuando dos personas se entendían tan bien. Inés, aunque dudaba por la velocidad de los acontecimientos, se dejó llevar por la promesa de estabilidad. Esteban, al ver a su hija ilusionada, dio su bendición. La boda se planeó en la Catedral Metropolitana, un evento que parecía sacado de un sueño, con cientos de invitados, músicos y un banquete que costaba más de lo que Inés había ganado en años. Ella, sin embargo, solo pensaba en la felicidad de su padre, que por primera vez en mucho tiempo sonreía sin preocupaciones. El día de la boda, Inés caminó hacia el altar con un nudo en el estómago, no por nervios, sino por una sensación que no podía nombrar. La ceremonia transcurrió sin problemas y los aplausos resonaron cuando se dieron el sí, pero en la recepción todo cambió. Mientras Inés conversaba con una tía de Rodrigo, agradeciendo su presencia, hizo un comentario inocente sobre lo mucho que le gustaba el pozole de la kermés donde se conocieron. Rodrigo, que estaba cerca, se giró con una expresión que heló el aire. Sin mediar palabra, levantó la mano y la abofeteó frente a todos los invitados. El sonido cortó las risas como un cuchillo. El salón quedó en silencio. Las copas dejaron de chocar y los ojos de los presentes se clavaron en Inés,
que sintió el ardor en la mejilla y un peso aún mayor en el pecho. ¿Crees que puedes avergonzarme?, siseó Rodrigo, acercándose tanto que ella pudo sentir su aliento. Aquí mando yo. Inés no lloró, no respondió, solo sostuvo su mirada, mientras los murmullos crecían a su alrededor. Doña Mercedes, la madre de Rodrigo, se acercó rápidamente intentando suavizar la escena con una risa forzada. Cosas de recién casados, dijo, pero nadie le creyó. Inés, con la mano en la mejilla, se dio cuenta en ese instante de que el hombre con el que se había casado no era quien parecía. Y mientras los músicos retomaban la melodía, ella tomó una decisión silenciosa. No sería una víctima, no en su propia historia. El eco de la bofetada aún resonaba en la mente de Inés mientras servía el café a Esteban la mañana siguiente. La recepción había terminado en una tensa calma, con los invitados fingiendo que nada había pasado. Rodrigo se había disculpado a medias, murmurando algo sobre el estrés de la boda, pero sus ojos no mostraban arrepentimiento. Inés, en silencio, había asentido, sabiendo que cualquier réplica solo empeoraría las cosas. En la intimidad de su nueva casa, mientras Esteban leía el periódico, ella revisaba su teléfono, buscando una salida que aún no podía definir. Días después, mientras Rodrigo estaba en una de sus interminables reuniones de negocios, Inés ordenaba unos documentos que él había dejado en la mesa del comedor. Entre facturas y contratos, un correo impreso llamó su atención. Era un mensaje breve, dirigido a un contacto sin nombre, mencionando pagos discretos para asegurar un contrato de obra pública en el Estado de México. Las palabras licitación amañada y cuenta en Islas Caimán saltaron como alarmas. Inés sintió un escalofrío. No era solo un hombre controlador. Rodrigo estaba metido en algo mucho más oscuro. No dijo nada. Guardó el correo en su bolso y comenzó a observar con más atención. Cada noche, mientras Rodrigo dormía, ella revisaba su laptop, memorizando contraseñas y anotando detalles en un cuaderno que escondía bajo una tabla suelta del armario. Descubrió más: mensajes con funcionarios corruptos, transferencias a nombres desconocidos, incluso un audio donde Rodrigo presumía de comprar a un inspector para evitar auditorías. La magnitud de su imperio corrupto era abrumadora, pero Inés no se detuvo. Cada prueba era un ladrillo en la muralla que construiría para protegerse. Contactó a Javier, un amigo de la infancia que ahora trabajaba como periodista en un medio independiente. En un café de Coyoacán, lejos de miradas indiscretas, le mostró copias de los documentos. «Esto es grande, Inés», dijo Javier hojeando las páginas con los ojos muy abiertos. «Pero es peligroso. Si Rodrigo se entera, no solo te hará la vida imposible, podría hacerte daño». Inés apretó los puños. «Ya me lo hizo. Ahora solo quiero justicia». Javier prometió investigar, pero le advirtió que debía actuar con cuidado. La tensión en casa crecía. Rodrigo, cada vez más paranoico, revisaba el teléfono de Inés y le preguntaba dónde había estado. Una noche, al encontrarla despierta revisando unos papeles, la confrontó. «¿Qué haces fisgoneando?», gruñó, arrebatándole los documentos. Eran solo recibos del mercado, pero su reacción confirmó las sospechas de Inés. Él sabía que estaba en riesgo. Al día siguiente, Rodrigo cambió las cerraduras de la casa y le prohibió salir sin su permiso, diciendo que era por su seguridad. Inés fingió sumisión, asintiendo con una docilidad que le revolvía el estómago, pero en su mente ya planeaba su escape. Una tarde, aprovechando que Rodrigo salió a una reunión, Inés tomó una decisión arriesgada. Llamó a un cerrajero, pretextando que había perdido las llaves, y logró salir con una mochila donde guardaba las copias de las pruebas y su cuaderno. Fue directo a casa de Esteban, quien, al verla llegar agitada, la abrazó sin hacer preguntas. «Necesito esconderme un par de días, papá», dijo ella entregándole un sobre con los documentos. «Si algo me pasa, llévaselo a Javier». Esteban, con la voz quebrada, asintió. «No dejaré que te pase nada, hija». Inés contactó a Javier desde un teléfono prestado
y le pidió que acelerara la publicación de la investigación, mientras se quedó en un pequeño hostal en Xochimilco, pagando en efectivo para no dejar rastro. Cada noche revisaba los audios y correos, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero el miedo no la abandonaba. Sabía que Rodrigo no se quedaría de brazos cruzados si descubría su traición. Una llamada de Javier la puso en alerta. Encontré un contacto en la fiscalía dispuesto a ayudarnos, pero necesitamos que presentes las pruebas en persona. ¿Estás lista? Inés respiró hondo. Lo estoy. El día antes de la gala anual de la empresa de Rodrigo, Inés regresó a casa, fingiendo arrepentimiento. Perdóname, Rodrigo, solo necesitaba aire, dijo bajando la mirada. Él, confiado en su control, la recibió con una sonrisa fría. No vuelvas a hacerme eso, Inés. No me gusta perder el tiempo buscándote. Ella asintió, ocultando el temblor de sus manos. En su bolso llevaba un USB con las pruebas que cambiarían todo. La gala sería su momento, el punto de no retorno. La gala de la empresa de Rodrigo se celebraba en un hotel de lujo en el corazón de la Ciudad de México, un evento al que acudían políticos, empresarios y medios de comunicación. Inés llegó al brazo de Rodrigo, con el corazón latiendo como tambor, pero su expresión era serena. En su bolso, el USB con las pruebas estaba escondido en un compartimento secreto. Había ensayado cada paso con Javier la noche anterior. Entrar, esperar el momento adecuado y exponer a Rodrigo frente a todos. No había vuelta atrás. Rodrigo, confiado, saludaba a los invitados con una sonrisa practicada, presentando a Inés como su esposa ejemplar. Ella respondía con cortesía, manteniendo la farsa mientras observaba a la multitud. Javier estaba allí, mezclado entre los periodistas, con un equipo de grabación discreto. Habían acordado que Inés daría la señal cuando estuviera lista. Un gesto sutil, tocarse el collar que llevaba puesto. Todo dependía de su temple. El evento avanzaba con discursos y brindis. Rodrigo subió al escenario para hablar sobre los logros de su empresa, jactándose de contratos millonarios que, según las pruebas de Inés, se habían obtenido con sobornos. Mientras él hablaba, Inés sintió el peso del USB en su bolso. Era ahora o nunca. Cuando Rodrigo terminó su discurso y los aplausos llenaron el salón, Inés levantó la mano, como pidiendo la palabra. Los presentes la miraron, intrigados. Rodrigo frunció el ceño, pero no pudo detenerla sin causar una escena. Quiero agradecer a mi esposo por esta noche, comenzó Inés con voz firme pero calma. Los murmullos de aprobación se alzaron, pero ella no sonrió. Pero hay algo que todos deben saber. Sacó el USB y lo conectó al proyector que un asistente, aliado de Javier, le acercó. La pantalla se iluminó con los correos incriminatorios, fechas, nombres y cantidades. Un audio comenzó a reproducirse, la voz de Rodrigo negociando un soborno con un funcionario. El salón quedó en silencio, roto solo por el sonido de su propia arrogancia grabada. Los rostros de los invitados pasaron de la sorpresa al desconcierto. Un político conocido, mencionado en los documentos, se levantó y salió apresuradamente. Rodrigo, pálido, intentó arrebatarle el micrófono a Inés. «Esto es una mentira», gritó, pero su voz temblaba. Inés dio un paso atrás y continuó. «Estos son los contratos que ha firmado, los pagos que ha hecho, las leyes que ha roto. Y no solo eso. También me ha golpeado, me ha encerrado, me ha humillado». Levantó la manga de su vestido, mostrando un moretón reciente. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Rodrigo, fuera de sí, se abalanzó hacia ella, pero dos guardias de seguridad, alertados por Javier, lo detuvieron. «Suéltame, Inés, te arrepentirás», rugió forcejeando. Ella no retrocedió. «El que se arrepentirá eres tú», respondió, mientras entregaba una carpeta con copias de las pruebas a un reportero que grababa todo. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe. Policías de la fiscalía, contactados por el aliado de Javier, entraron con una orden de arresto. «Rodrigo Lázaro queda detenido por cargos de corrupción y violencia doméstica», anunció uno de ellos.
Los flashes de las cámaras estallaron mientras esposaban a Rodrigo. Doña Mercedes, su madre, intentó acercarse, gritando que era un error, pero los agentes la apartaron. Inés, de pie en el escenario, sintió una mezcla de alivio y vértigo. Había expuesto a Rodrigo, pero también sabía que este era solo el comienzo de las consecuencias. Javier se acercó discretamente y le susurró: «Lo hiciste, Inés. Esto va a cambiar todo». Ella asintió, apretando el collar que había sido su señal, mientras veía cómo se llevaban a Rodrigo entre los murmullos de los invitados. Antes de salir, un empresario que había sido mencionado en los correos intentó confrontarla. «Esto te costará caro», siseó. Inés lo miró directo a los ojos. «No tanto como a ustedes». Sin esperar respuesta, caminó hacia la salida, donde Esteban la esperaba en un taxi. «Sube, hija», dijo él, con la voz cargada de orgullo. Mientras el auto se alejaba, Inés miró por la ventana, sabiendo que había cruzado un puente que no podía deshacer. La verdad estaba libre, y ella también. El arresto de Rodrigo en la gala marcó el inicio de una tormenta que arrasó con su mundo. Los titulares de los periódicos al día siguiente no hablaban de otra cosa. Magnate detenido por corrupción y abuso. Los documentos que Inés había entregado a Javier se publicaron en el medio independiente, y pronto otros diarios nacionales replicaron la historia. Cada correo, cada audio, cada prueba que ella había recopilado, se convirtió en un clavo en el ataúd de la reputación de Rodrigo. Los socios de su empresa, temerosos de ser implicados, cortaron lazos rápidamente. Los contratos amañados se anularon y las investigaciones de la Fiscalía se ampliaron, arrastrando a varios funcionarios mencionados en las pruebas. Rodrigo, desde la prisión preventiva, enfrentó una avalancha de cargos. Además de la corrupción, las acusaciones de violencia doméstica pesaron en su contra. Inés presentó su testimonio en la Fiscalía, detallando no solo la bofetada en la boda, sino también los meses de control y amenazas. Los moretones que mostró en la gala fueron fotografiados como evidencia, y varias empleadas domésticas de la casa corroboraron su historia, admitiendo que habían presenciado actos de intimidación. La justicia avanzaba lenta, pero implacable. En pocos meses, Rodrigo perdió su fortuna en multas y honorarios legales. Su empresa colapsó, y su nombre, antes sinónimo de poder, se convirtió en sinónimo de vergüenza. Inés, mientras tanto, regresó a Coyoacán, donde la comunidad la recibió con los brazos abiertos. Los vecinos, que habían seguido el escándalo por televisión, le ofrecían comida, palabras de apoyo y hasta pequeños regalos. «Tú sola tumbaste a un gigante, mija», le dijo doña Carmen, la frutera, mientras le entregaba una canasta de mangos. Inés agradecía, pero no se sentía como heroína. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía el momento en que Rodrigo levantó la mano contra ella. Sin embargo, también recordaba el instante en que decidió no quedarse callada, y eso le daba fuerza. Con el dinero que había ahorrado antes de la boda y una pequeña indemnización que recibió tras anular el matrimonio, Inés decidió empezar de nuevo. Transformó el patio trasero de la casa de Esteban en un taller de artesanías. Siempre había tenido habilidad para bordar y tejer, una pasión que había aprendido de su madre. Comenzó a crear manteles, bolsas y cojines con diseños inspirados en los colores y tradiciones de Coyoacán. Su primera venta fue a una vecina, pero pronto, gracias a las redes sociales, sus productos llegaron a clientes en otros estados. Subía fotos de sus creaciones con mensajes de empoderamiento y poco a poco su cuenta empezó a crecer. Cada pedido era un paso hacia su independencia. Pero Inés no se conformó con sanar solo su propia vida. En el mercado, escuchaba historias de otras mujeres que habían enfrentado abuso o control en sus hogares. Con la ayuda de Javier, quien seguía siendo su amigo incondicional, contactó a una organización local que apoyaba a víctimas de violencia. Empezó a colaborar, donando parte de sus ganancias y organizando talleres donde enseñaba bordado a mujeres que buscaban un ingreso propio. «No es solo coser», les decía, «es construir algo que es tuyo».
algo que nadie te puede quitar. Esas tardes, rodeada de risas y agujas, le devolvían la fe en que el dolor podía transformarse en algo más. Rodrigo, desde la cárcel, intentó contactarla una vez. Envió una carta a través de su madre, doña Mercedes, pidiéndole perdón y suplicando que retirara los cargos de violencia. Inés leyó la carta en silencio, frente a Esteban, y luego la rompió. No hay perdón sin justicia, papá, dijo, mientras su padre asentía con orgullo. Doña Mercedes, desesperada, visitó a Inés en Coyoacán, ofreciéndole dinero para que olvidara el caso. Inés la miró con calma y respondió: «No quiero tu dinero. Quiero que mi vida valga más que tus excusas». La madre de Rodrigo se marchó sin decir más, y nunca volvió. Javier, mientras tanto, publicó un reportaje completo sobre el caso, que ganó un premio periodístico. En él destacó la valentía de Inés, aunque ella pidió que no usaran su nombre completo. «No lo hice por fama», le explicó. «Lo hice porque no podía seguir viviendo bajo su sombra». La comunidad de Coyoacán, sin embargo, sabía quién era la mujer detrás de la historia. Los niños del barrio la saludaban como si fuera una celebridad local, y las mujeres del mercado le pedían consejos, no solo sobre artesanías, sino sobre cómo enfrentar sus propios miedos. Inés no estaba sola. Esteban, cuya salud mejoró con las nuevas medicinas, se convirtió en su mayor apoyo. Pasaba las tardes en el taller, ayudando a empaquetar pedidos o contándole historias de su juventud para hacerla reír. «Tú eres más fuerte que yo, hija», le decía. Inés negaba con la cabeza, pero en el fondo sabía que cada paso que daba era por él, por ella y por todas las mujeres que, como ella, habían decidido no rendirse. El sol de la tarde bañaba el patio de la casa de Inés en Coyoacán, donde el taller de artesanía se había convertido en el corazón de su nueva vida. Mesas repletas de manteles bordados y cojines coloridos formaban un mosaico de creatividad, mientras un grupo de mujeres reía y cosía en un círculo animado. Inés supervisaba el taller, revisando pedidos en una libreta mientras Esteban servía café a las asistentes. Era sábado, y el aire estaba lleno de charlas y el aroma de pan recién horneado que una vecina había traído. Este era el refugio que Inés había construido, no solo para ella, sino para todas las que buscaban empezar de nuevo. Habían pasado 2 años desde la gala que cambió todo. Rodrigo, desde la prisión, enfrentaba una condena de 7 años por corrupción y violencia doméstica. Las pruebas de Inés habían sido irrefutables, y aunque él intentó apelar, cada recurso fue rechazado. Su imperio, construido sobre mentiras, se desmoronó por completo. Sus propiedades fueron embargadas, y su nombre, antes temido, ahora solo inspiraba desprecio. En una carta final, escrita desde la cárcel, Rodrigo le pidió a Inés una visita para explicarse. Ella no respondió. En cambio, guardó la carta en un cajón, junto a los recuerdos que ya no tenían poder sobre ella. La justicia había hablado, y ella no necesitaba sus palabras. Inés, por su parte, florecía. Su negocio de artesanías creció tanto que contrató a 2 mujeres del taller para ayudarla con los envíos. Sus productos, con diseños inspirados en las tradiciones mexicanas, se vendían en mercados locales y hasta en una tienda en línea que Javier la ayudó a crear. Cada venta era una victoria, pero lo que más la llenaba era ver a las mujeres del taller recuperar su confianza. Una de ellas, Clara, había escapado de un esposo controlador y ahora diseñaba sus propios patrones. «Tú me enseñaste que puedo ser más», le dijo un día mientras terminaban un pedido. Inés sonrió, apretándole la mano. «Solo te recordé lo que ya sabías». Esteban, con la salud estabilizada, pasaba sus días entre el taller y el mercado, donde se había convertido en una especie de embajador de las artesanías de Inés. «Mi hija es un orgullo», decía a quien quisiera escucharlo, mostrando fotos de los productos en su teléfono. Su apoyo inquebrantable era el ancla de Inés, pero también su inspiración. Una tarde, mientras ordenaban hilos, él le dijo: «Nunca pensé que vería a mi hija tan fuerte».
Lo que hiciste no fue solo por ti, fue por todos nosotros. Inés, con los ojos húmedos, lo abrazó. Lo hice por mamá, por ti, por mí. La comunidad de Coyoacán también se transformó. El taller se convirtió en un punto de encuentro, donde las mujeres no solo cosían, sino que compartían sus historias y planes. Inés organizó un grupo de apoyo con una psicóloga voluntaria, donde las participantes hablaban de sus experiencias y aprendían a poner límites. No se trata de olvidar el dolor, explicaba Inés en una sesión, sino de no dejar que te defina. Las mujeres asentían, algunas llorando, otras tomando notas. El impacto de su valentía se extendía más allá de su patio, inspirando a otras a denunciar abusos y buscar justicia. Una noche, mientras cerraba el taller, Javier llegó con una noticia. Tu historia salió en un documental sobre mujeres que enfrentan la corrupción. No usaron tu nombre, como pediste, pero eres la protagonista. Inés se rió, algo nerviosa. No quiero cámaras, Javier. Solo quiero seguir adelante. Él asintió, respetando su decisión, pero añadió, lo que hiciste cambió vidas, no solo la tuya. Esa noche, Inés reflexionó sobre sus palabras. No había buscado ser un símbolo, pero entendía que su acto de valentía había abierto puertas para otras. El cierre llegó en una cena en el patio, rodeada de Esteban, Clara, Javier y las mujeres del taller. Entre tamales y risas, Inés levantó su vaso de agua de Jamaica. Por la verdad que nunca es fácil, pero siempre nos libera, brindó. Todos alzaron sus vasos, y el sonido de las risas se mezcló con el murmullo de la noche. Esteban, sentado a su lado, le apretó la mano. Eres mi héroe, hija. Inés, por primera vez en años, sintió una paz profunda, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque ya no la ataba. Desde la cárcel, Rodrigo escuchó sobre el documental. En su celda, solo con sus pensamientos, entendió demasiado tarde que su arrogancia lo había destruido. Inés, en cambio, vivía libre, rodeada de amor y propósito. La lección era clara. La verdadera riqueza no está en el poder o el dinero, sino en la honestidad y el coraje de levantarse. Y en Coyoacán, bajo las estrellas, Inés y su comunidad demostraban que la justicia, cuando se busca con verdad, siempre encuentra su camino.